Saludos a todos los que nos estáis siguiendo en esta iniciativa que ya va por su 5º episodio hoy, progresando en todos los sentidos, progresando también en la... Como veis, hemos cambiado un poco la configuración de la escena, pensamos que mucho más dirigido a todos vosotros, también un poco estamos más, ¿verdad? Estamos presumiendo de uniformes. Bueno, tú y yo solamente, ¿verdad? El padre no se quita el de él. El padre tiene su poloche, que yo lo sé. También. Sí, lo que no sabía era si con saco, sin saco, entonces lo hemos dejado para el siguiente. Bueno. Nada, contentos porque vemos que por ahora está teniendo buena aceptación lo que humildemente estamos proponiendo. Ha habido comentarios de todos los colores, por supuesto, como debe ser. Significa que estamos creando interés, polémica, que de eso se trata. Hoy con nuevos temas. Uno de los comentarios que más recibimos es: pero esto es muy alto, esto es muy elevado. Tranquilos porque todo lleva a una razón. Sabemos que el Padre se sube y se eleva. Y procuraremos bajarlo todo lo que podamos, porque para eso estamos los profanos aquí, que queremos aplicaciones prácticas a todo ese, como será hoy en el capítulo. Saludos a Santiago, saludos de nuevo. Lo echamos en falta en los programas anteriores, pero no del todo, porque lo teníamos presente siempre que teníamos que dar un paso atrás. Bueno, ya. No, en eso Manuel le sustituyó bastante bien. Manuel tomó ese trabajo. Bueno, me tomo la libertad de faltar entonces después. Muy bien. Padre, seguimos adelante. Hemos visto un poco, estamos bajando de la verdad, hemos pasado a la creación, qué hay de ciencia y hasta dónde la ciencia puede responder a la creación, y vamos bajando, porque a lo que queremos llegar es a qué hay de verdad en lo que nos rodea y sobre todo en nosotros, antes de llegar al hombre. ¿Qué es la creación? Entonces, si partimos de que la ciencia da unas respuestas hasta un límite, pero la creación va mucho más allá, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de la creación? Si partimos desde el principio, que estamos preguntándonos por la verdad, dijimos que hay un hecho concreto que es hecho de la creación. Esta es una verdad. Entonces nos preguntábamos, ¿esta creación de dónde proviene? Si proviene de la casualidad o hay una mente detrás que la organiza. Entonces estamos hablando que si hay una mente detrás, puesto que parece ser que es así, como decía un sabio, Pasteur, decía, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Él. Y también, como decía otro, creo que es Heisenberg, si no recuerdo mal, decía, el primer sorbo del vaso de la ciencia te aparta de Dios, pero si apuras el vaso, en el fondo está Dios. Y eso es lo que estamos viendo, porque el universo es un universo racional, está regido por unas leyes que en nosotros hay una criatura concreta, la criatura humana, que es capaz de reconocer esas leyes y de descubrir que puede investigar el universo hasta cierto límite, porque la mente humana es limitada y lo que pretenden algunos científicos, algunos están ya diciendo que va a ser imposible, en lo que se llama la teoría del todo, es decir, una explicación total del universo. Eso parece ser que está fuera del alcance, según algunos científicos, de la mente humana. Pero el caso es que nosotros podemos conocer la racionalidad del universo. Si el universo es racional, detrás parece ser que debe haber una razón que lo haya programado o lo haya proyectado. Entonces, y a esa razón tradicionalmente nosotros le llamamos Dios. Y nos preguntábamos, ¿qué Dios? ¿Es el Dios de que el hombre se inventa o es el Dios? Porque si Dios es persona, porque nosotros somos personas y por tanto Dios tiene que ser personal, tiene que mostrarse para poder conocerlo. A la persona, si no se me manifiesta, yo no lo puedo conocer. Entonces la pregunta que nos plantearíamos hoy es, ¿realmente Dios se ha revelado, se ha mostrado, se ha manifestado? Eso. O sea, Dios se ha dado a conocer. Bueno, la primera revelación de Dios es la propia creación. El hecho de que este mundo exista, que haya empezado a existir,
en un momento determinado que podemos calcular, de hecho lo hemos calculado en 13.000 y pico millones de años, significa que este universo ha tenido un principio. Entonces la pregunta es ¿por qué ha comenzado este universo? Si detrás de ello hay una mente que lo ha programado, esa mente que llamamos Dios se ha revelado a través de su propia obra, de su propia creación. Bien, una pregunta aquí, ¿verdad? Porque al final, esto de que ha comenzado a existir en algún momento, las teorías, por lo que yo creo, apuntan a que tiene que haber sido algo externo que haya provocado el Big Bang, por ejemplo. Algo externo, que es imposible que algo en algún momento comience a pasar sin haber una causa, porque nada pasa sin una causa. Entonces tenemos que pensar que hay alguien detrás definitivamente. Obviamente el universo no se ha creado a sí mismo. Nadie se da la existencia a sí mismo. La existencia siempre viene por algo externo a la propia entidad y al propio ser que aparece. Por eso, el mismo hecho, la generación humana o de la generación animal, la generación vegetal de la vida siempre proviene de otra realidad, no del propio ser viviente. Por eso tiene que haber algo detrás de este universo externo, exterior al universo, que le haya dado origen al universo. Y si este ser es Dios, Él ha dejado su huella, su impronta en su obra, porque cada uno hace las obras que realiza, las hace a su modo, según su, digamos así, a su imagen y semejanza. De esta manera, la pregunta es, ¿este universo tiene cierta semejanza de Dios? Es decir, ¿nosotros podemos conocer algo de Dios a través de su obra, que es el universo? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder en el día de hoy. O sea, quiere decir, la pregunta, ¿todo hombre puede conocer a Dios observando la creación? Hay huellas. ¿Más allá de la fe? Sí, hay huellas que nos revelan de que tiene que haber una realidad exterior. Y esto, te digo, como te decíamos antes, los científicos, según van adentrándose en el misterio de la ciencia, porque el mundo es muy complejo, porque, por ejemplo, la física clásica que conocemos todos no se ajusta con la física de lo más pequeño, la física cuántica. Y ahí cada vez están descubriendo realidades nuevas que llevan a ver que este es un mundo eminentemente complejo y que hay detrás una mente brillantísima. Ya lo dijo Einstein en una carta que dirigió a su hija y que pidió que la leyera después de su muerte, la muerte propia de Einstein, que decía que hay una ley inmensa de este universo que es, él decía que es el amor. Y nosotros vamos a ver que realmente sí, es el amor la ley que rige este universo. Pero me perdí un poco lo que habías preguntado. No, lo que decía es entonces, ¿cuáles son los rasgos en la creación que a cualquiera, más allá de la fe, le permiten descubrir a Dios? La pregunta es esa, primera, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Tiene que haber una razón, una causa. Esta causa no puede ser el mismo universo, tiene que ser algo externo a él. Entonces, esa causa externa, ¿qué es? Es lo que llamamos Dios. Ahora, si realmente es Dios el autor de este universo, Él ha dejado su impronta, ha dejado su huella. A través de lo que es el universo, ¿podemos llegar a descubrir un poco lo que es Dios? Un poco. Podemos descubrir que tiene que haber algo. O sea, podemos decir que Dios es. Ahora, ¿cómo es este Dios? Tiene que mostrarse. Una primera muestra, aunque muy pequeña, es la propia creación. Ya lo decía San Pablo en la carta a los Romanos, que los hombres podían, a través de la luz natural, y eso lo dice también la Iglesia, por ejemplo Santo Tomás, y es la tradición propia de la Iglesia, que el hombre a través de la luz natural puede llegar al conocimiento de la existencia, no de la naturaleza de Dios, de la existencia de Dios. Porque viendo todo esto, las preguntas que nos podemos formular, ¿por qué vivo? ¿Por qué existo? ¿Por qué muero? ¿Por qué todo esto? La respuesta es, o no tengo ninguna idea, o bien esto es fruto de la casualidad, que esto no da ninguna respuesta, o bien tiene que haber un autor, tiene que haber un Dios. ¿No es el mismo San Pablo el que dice aquello de, olvidándose del Creador, se quedaron con las criaturas? Con las criaturas. Sí, esa es la realidad. Y que de eso son culpables. Sí, porque la razón puede llegar a conocer, a menos si la razón está rectamente dirigida. Lo que el problema está que eso es un problema que hablaremos posteriormente,
que el hombre tiene la razón obnubilada y la voluntad disminuida por causa de, ya veremos más adelante. Entonces, no tiene una luz clara para poder entender la creación. Por eso hace falta otra luz. Pero repito, esto será un capítulo que veremos más tarde. Bien, entonces podemos decir que, por ejemplo, en el universo aparece lo que es la huella de Dios, ¿verdad? Donde quiera que yo ponga mi mano, dejo mi huella, que es mía propia, que nadie tiene otra igual, o qué sé yo, mi ADN, que también es muy propio de mí. Donde quiera que me sacan saliva, sudor, sangre, en fin, lo que sea, pues aparezco yo ahí en eso. Sí, y no solamente eso, las propias acciones. Cuando yo hago una cosa y dice, esta es la forma de actuar de fulano. Fulano actúa de esa manera. Y ya viendo un hecho, y ahí podemos también descubrir quién es el que ha hecho tal cosa. Porque también la forma de ser se transmite en las obras que realizamos, en aquello que hacemos. Tú puedes detectar fácilmente el autor de una pintura por el estilo, por los colores, exacto, por el manejo de la iluminación, o sea, la obra habla de su creador. Exactamente, sí. Esta es obra de, por ejemplo, un cuadro famoso, este es cuadro de Rafael, porque es su estilo. Y ahí, a través de su obra yo puedo descubrir quién es el que lo ha hecho. Pues bien, esto es, Dios también se muestra en la creación. ¿Y por qué? A ver, antes de crear, este ser que hacía. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que hace al crear, y ahí podemos vislumbrar algo de lo que era este ser. Pero para poder dar esta respuesta tenemos que adelantarnos mucho, porque Dios no solamente se ha revelado a través de la creación, también se ha revelado personalmente. Pero bueno, esto ya será otro capítulo posterior. Adelantando un poco esto, primero viendo lo que rige la creación. ¿Cuál es la ley que rige la creación? Evidentemente están las leyes físicas, que son los que rigen lo que llamamos la física clásica, que por cierto no rigen en la física de lo más pequeño, la física cuántica, que va por su aire. En la física clásica, por ejemplo, la libertad es imposible, porque las leyes son fijas y ahí no se pueden cambiar en absoluto. En cambio, la física cuántica está indeterminada. No sabemos cómo se va a comportar una partícula, porque puede tomar varios caminos al mismo tiempo y no sabemos cuál va a tomar. Es decir, que de alguna manera la libertad está en la creación, en lo más pequeño. Pero viendo un poco lo que es la creación, podemos llegar a descubrir, como decía Einstein a su hija, que la ley que rige el universo es el amor. Pongamos un ejemplo, por ejemplo. La Tierra tiene vida. ¿Por qué tiene vida? Tiene vida gracias al Sol, porque es el Sol el que le da su luz, su energía, y gracias al Sol la Tierra vive. Pero el Sol, al dar vida a la Tierra, se está donando a sí mismo, se está gastando su combustible nuclear, de forma que en un tiempo determinado habrá agotado su combustible. Si él morirá, el Sol morirá dando vida a la Tierra. Claro que a la muerte del Sol también morirá la Tierra. Pero, bueno, esto no tenemos por qué preocuparnos, porque supuestamente se ocurrirá aproximadamente dentro de 5.000 millones de años. Pero es la realidad, que el Sol... Yo no planeo estar aquí. No, tampoco. Pienso que mis nietos tampoco. Tampoco. Y tus tataranitos tampoco. Entonces, pero esta es la realidad. El Sol da la vida a la Tierra donándose. Digamos, muriendo es como da vida a la Tierra. Y la Tierra, a su vez, ¿qué es lo que hace? Todo lo que tiene la Tierra, sus sales, sus minerales, sus nutrientes, etcétera, todo esto lo da para que las plantas puedan desarrollarse, puedan germinar, puedan crecer y puedan dar frutos. Por cierto, que la mayor energía de la planta la toman del sol. Del sol. De hecho, ¿verdad? No solamente el sol, sino las plantas, tomando la energía del sol, a través de la fotosíntesis, están produciendo el oxígeno que es necesario para la vida animal, digamos así. Entonces, las plantas están dando lo que hace, reciben la vida de la tierra. Y las plantas, a su vez, ¿qué es lo que hacen? Lo que tienen las plantas, lo dan. Una planta de aguacates no se come sus aguacates, los da. Una fuente no se bebe su agua, la da. Es decir, toda la creación vive para donarse, para entregarse, para que otros vivan. Ella vive para otros, en función de otros, para que el otro tenga vida. La tierra se da para que las plantas vivan.
Las plantas se dan para que los animales vivan y coman de ellas, de sus frutos, disfruten de su sombra, respiren el oxígeno que ellas producen, etcétera, etcétera. Y los animales mueren y sus cadáveres abonan la tierra. Abonan la tierra. Esto suena un poco a Rey León, al ciclo de la vida y ¿no? Bueno, sí, es el ciclo de la vida, está ahí, pero ¿qué es lo que rige este ciclo de la vida? Es la donación al otro, es el amor, en definitiva. O sea, vivir en función de otro. Del otro. Okay. O sea que eso podemos decir que es la huella de Dios, su Exactamente. forma de ser, entonces. Así es. Básicamente él, su interioridad, su ser, es solamente para darse, para donarse. Bueno, si adelantamos la cuestión y hablamos de lo cual es la naturaleza de Dios, la revelación nos dice que Dios es Trinidad. Dios no es solitario, no es un ser solitario, porque un ser solitario no puede amar, porque para amar se requiere donarse a otro, uno solo a quien ama. Por eso nosotros decimos en una forma de hablar nuestra, no es que Dios sea así, es nuestra forma de explicar algo, lo que no se puede explicar, obviamente, porque es un misterio profundo. La naturaleza de Dios nos desborda por completo. Pero decimos que Dios es Padre. ¿Qué significa decir que Dios es Padre? Es decir, que Dios es el origen de todo. Y que el Padre lo que hace que es amar, es su naturaleza. Pero ¿ama a quién? Ama a otro, al que llamamos Hijo. ¿Y cómo ama el Padre al Hijo? Todo lo que el Padre es, todo eso lo dona, lo entrega al Hijo, sin reservarse nada. Porque si el Padre se guardase algo para Él, específico suyo, eso lo distinguiría, eso lo haría diferente del Hijo. No, el Padre no lo da todo, no se queda nada, y lo entrega todo al Hijo. El Hijo en sí mismo no tiene nada, porque si tuviera algo propio, eso sería propio del Hijo, que no sería del Padre. Entonces el Hijo no tiene nada, sino que es el Padre entregado totalmente al Hijo. Por eso es exactamente igual al Padre, pero no es el Padre. Es el Padre en cuanto que es acogido, en cuanto es recibido. Y el Hijo, a su vez, ¿qué es lo que hace? Amar a quién? Al Padre. O sea, todo lo que ha recibido del Padre lo devuelve otra vez al Padre. Y este intercambio de donación del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, es el Espíritu Santo. Que como es el Padre entregado al Hijo y el Hijo devuelto al Padre, es exactamente uno con el Padre y el Hijo, pero no es ni el Padre ni el Hijo, es el Espíritu Santo. Cuando habla de Padre, por poner yo y subrayar, no estamos hablando de una figura. Estamos aquí en un contexto social ahora mismo que es delicado. No estamos hablando de una figura masculina. No. ¿Cuál es el concepto de padre? Comienzo. Hay muchas personas que no pueden relacionarse a ese concepto de padre. Que piensan, si Dios es padre, es horroroso. Es que Dios no es padre como los padres de la tierra. Ahí voy. Dios es padre en el sentido que es principio, origen de todo. Que todo proviene de Él. Ese es el origen. Como en la familia, el padre es el origen en cuanto que engendra al hijo. Y la madre es la que acoge, recibe lo que el padre le engendra y a través de ello la gesta y da a luz a este hijo. Entonces ahí se forma lo que es la familia. Pero eso es lo que nosotros vemos. Y nosotros esta imagen la trasladamos para explicar. Para hacer ver un poco cómo es la imagen de Dios tal como Él se nos ha mostrado. Pero repito que esta imagen de Dios, eso se mostrará a través de la revelación, que eso vendrá más adelante. Simplemente eso para poder entender cómo esa huella de ser de Dios se ha reflejado en la creación. Que la creación tiene la misma impronta de Dios. Vive para la relación, para la donación, para el servicio al otro, para el amor. Y eso obviamente también incluye al hombre. Pero que hay un problema. A ver. Bien, yo no sé, no quiero adelantarme tampoco, pero de una manera muy especial. Entonces es que siempre ibas para atrás, ahora te adelantas. Sí. Por eso dije que no quiero adelantarme. Yo siempre voy atrás. Bien, entonces pudiéramos pensar que al ser distinto, el Padre del Hijo, y hacer el mismo, ¿verdad? Con este lenguaje un poco como hablamos nosotros aquí en la tierra, para poder tener una comparación, que es lo que está más cerca, lo que hablan un lenguaje antropomorfo, ¿verdad? Un lenguaje en forma humana, ¿verdad? Le podemos decir
que son tres personas distintas, o sea que hay una huella de cada persona en nosotros, de cada uno de estas personas, ¿no? Una huella diferente que quizás podamos verla un poco más adelante. Pero sí, eso lo veremos más adelante, estamos adelantando mucho. No, solamente para un poco para ver que hay una actuación de Dios que nosotros podemos verlo en la naturaleza y podemos ver en la naturaleza esta naturaleza, valga la redundancia, de Él a través de la persona que es Él manifestado a nosotros como tres personas diferentes. Pero bien, vamos a esto. No sé si me enredé un poco. No, yo entiendo la duda porque a mí con todo esto me surgen muchas e intento plantearlas aquí. Sí. Pero sobre todo por eso, porque hay quien puede estar escuchando y decir, Dios es Padre. Bueno, y Padre es igual a amor. Cuidado, porque... Sí, es que el Padre humano de alguna manera tendría que reflejar la paternidad de Dios, pero repito, esto cuando hablemos más adelante del matrimonio y todas esas cosas, lo veremos más claramente, claro, pero nosotros somos débiles y no reflejamos realmente la naturaleza de Dios. Por eso nuestra vida es muy imperfecta. La actuación del Padre en la tierra es muy imperfecta, como la de la Madre es muy imperfecta. Los hijos también son muy imperfectos. Pero de alguna manera es una huella remota, imperfecta, mal ejemplo de lo que es la naturaleza de Dios. Bien. Y entonces esta relación padre-hijo, que parece que es como un toma y daca, un te doy, me devuelves, ¿esto es pura iniciativa de Dios? Esta es su naturaleza. Dios es relación, Dios es intercambio constantemente de amor, Dios es amor total, constante, continuo. Y lo que hace Dios es constantemente donándose, constantemente amando. Eso es el ser mismo de Dios. Dios no hace otra cosa porque esa es su naturaleza, tal como nos la ha revelado. Pero repito que esto, en la revelación trinitaria de Dios, eso vendrá mucho más adelante. Yes. Simplemente para ver la huella que hay en la creación. Y el problema decía que el hombre también está implicado en esta acción. Pero aquí hay un problema, que el hombre es libre. Y luego veremos por qué Dios ha creado al hombre libre. Y en la libertad del hombre puede negarse. Y el problema que tenemos es que en este momento esa dinámica de amor, de donación, el hombre la interrumpe porque en su libertad muchas veces no se dona. Y veremos más adelante por qué no se dona. De hecho, parecería que el hombre es el único ser, precisamente por la libertad, es el único ser que no entra dentro de esta dinámica. Por eso entra dentro de esta dinámica. Por tanto, mientras el hombre... Como que es invitado, no es... O sea, los mamíferos entran en esta dinámica sin opción. No. Sí, porque no tienen libertad, están siguiendo su instinto. Exacto. El hombre es libre, puede negarse, pero al negarse está negándose a sí mismo, porque su dinámica está en esta misma línea. Cuando el hombre no se dona, entonces se está negándose a sí mismo. Pero repito, es adelantar mucho los hechos. Yo creo que el miedo a adelantarnos como que nos está frenando, ¿no? Adelantémonos. Porque eso lo veremos en los próximos capítulos. Quizá el sexto o el séptimo hablaremos un poco sobre esto. Porque ya ahí vamos llegando a temas muy concretos. Sí. Pero vamos a ver entonces. ¿Para qué crea Dios la naturaleza? ¿Por qué la crea? Esa es la pregunta. ¿Para qué? Sí, porque al final hay alguien que por su naturaleza, por lo que parece, no necesita de otro ser para afirmar su existencia. En absoluto. No lo necesita. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué se crea entonces? ¿Por qué se toma la tarea de crear? De crear. Algo que al final le va, vamos a decir, en el lenguaje humano, le va a causar más problemas. Más problemas. ¿Verdad? Exactamente. Nadie le gusta buscarse problemas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que Dios entonces busque la manera de crear algo que al final se va a encontrar con problemas? Bien, esa es la pregunta importante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se ha tomado la molestia de crear? Porque en sí mismo Él es perfecto, no necesita absolutamente de nada ni de nadie. Ni la creación le reporta a Él, digamos, ningún beneficio personal. No. Por tanto, lo que hace Dios al crear es simplemente donar, entregarse,
Dice, el amor que es Dios, este amor es expansivo. Y por tanto, cuando Dios se dona a sí mismo, es lo que llamamos la naturaleza de Dios, es la Trinidad. Cuando se dona a lo que no es Él, crea. Por tanto, la creación es un acto de donación de amor de Dios a lo que no es Él, porque quiere dar existencia a lo que no es, a lo que no existe. Y por tanto, la creación es un acto libre, soberano de Dios. Dios crea porque quiere crear y porque quiere hacer partícipe de lo que es Él a otra realidad que no existe, que es el universo, que es el mundo. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta que intentemos hablar en el siguiente episodio. El objetivo de la creación solamente tiene un objeto si hay alguien de lo creado que es capaz de entender esta acción de Dios y por tanto de responder. Eso sería el objetivo último de la creación. Pero hablando del mismo acto creador, si Dios crea algo libremente, ¿a eso cómo le podemos calificar? Dios hace una obra, hace un trabajo cuando crea, porque ¿qué es trabajar? Bueno, trabajar es algo que uno tiene que hacer para que le paguen, entre otras cosas. Exacto, uno tiene que hacer para que le paguen. Si a uno le pagaran sin trabajar, ¿trabajaría? No. No, entonces... Aunque decían que el trabajo ennoblece y dignifica y uno tiene que trabajar buscando esos bienes mayores, pero obviamente trabajamos por la manutención. Bueno, yo no le daría más... Yo creo que estamos haciendo porque podemos caer en la misma situación en que el trabajo es solamente lo único que se paga. Yo lo dije de una forma jocosa, pero trabajo no es solamente lo que se paga, porque definitivamente hay otros trabajos que no se pagan y que son trabajos. Y engrandecen a la persona que trabaja. Ayer mismo le decía yo a una persona acerca de mi esposa que no tiene empleo, pero que trabaja como el que más. Y de hecho, aunque yo diga que no tiene un empleo, que no le pagan por eso, genera una cantidad de dinero enorme. Yo no sé, tal vez vuelvo a traerme todo adelantando. No, eso es adelantarse bastante, porque sí, la verdad, el trabajo del ama de casa tendría que ser el trabajo más valorado, porque se está ocupando de lo más que importa a la sociedad, que es la crianza de los hijos. Y por tanto, es lo que el mayor aporte, el beneficio de la sociedad es los padres que educan a sus hijos. Porque un hijo bien educado será una gracia para la sociedad. Tanto ese tendría que ser el trabajo más valorado, y los gobiernos, si fueran sensatos, le pagarían el sueldo mayor que se puede pagar porque es el trabajo, digamos, más importante. Bien. Pero bueno, eso es adelantarse. Vamos a caer otra vez. Vamos otra vez a lo mismo. Entonces, ¿por qué Dios hace ese trabajo? Vamos a poner entre comillas. Antes decía el Padre, en la creación, esa es la naturaleza de Dios. Sí. Por lo tanto, podríamos decir que es su trabajo. Pero la naturaleza de Dios es libertad, es libre. El amor no es forzado. Dios ama libremente. Por tanto, cuando hace algo por amor, lo hace libremente, o sea, Dios, porque quiere. Dios podría decidir no crear. Sí, exactamente. Nadie lo obliga a ello. No tiene ninguna necesidad. Uh-huh. Entonces, si crea es porque quiere. Y quiere hacer partícipe de él a lo que no es él. Ahora, cuando alguien hace algo por gusto, no por obligación, ¿a eso cómo le podríamos calificar? Ocio. Diversión. Sí. O también juego, si queremos, se puede llamar juego. Sí. Es decir, cuando alguien hace algo porque le gusta, va a jugar o hace un juego. Por tanto, la creación la podríamos calificar no de trabajo de Dios, sino de juego de Dios. Dios, al crear, está jugando. ¿Y un juego? ¿Qué es un juego? Es una actividad. Es una actividad. Y esa actividad tiene... ¿Qué es lo que tiene la actividad? ¿El juego que tiene? Jugadores. Sí, pero son los participantes. ¿Pero cuál es el objetivo del juego? Bueno, tiene unas reglas para uno poder llegar al punto de salir victorioso en él. Se tiene un objetivo. El juego tiene un objetivo, que es ganar el juego. Obviamente. Okay. Pero para ganar el juego hace falta unas reglas del juego. Porque ¿qué pasa si uno no cumple las reglas del juego? Pierde, entonces. Es descalificado, queda descalificado, sí, porque ha alterado las reglas del juego.
Por tanto, hay un juego en el que hay unas reglas que hay que cumplir y hay unos participantes, obviamente, que participan en este juego. Tanto podríamos decir que la creación es un juego que Dios se inventa y al que nos invita a participar nosotros. Nosotros estamos metidos en este juego, somos invitados a participar en él. Hay una palabra que uso mucho aquí que es retoso. Usted ve, yo creo que lo de Dios no juego sino un retoso. El problema, yo estoy viendo, bien de ocio, ¿verdad? A mí me están surgiendo varias cosas aquí. Cuidado, un juego tiene unos participantes, pero un objetivo del juego es que sea divertido y que sea divertido y entretenido para todos. Sí. Hay quien podría decirle, padre, los juegos de Dios son pesados. ¿La vida no te parece entretenida? Hay quien que diría, alguien está jugando conmigo y se estará divirtiendo él. Sí, a veces. Porque yo no me estoy divirtiendo. A veces el juego es un poco pesado. Pero luego veremos por qué es pesado este juego. No porque Dios haya inventado un juego pesado. El juego pesado proviene porque alguien ha roto las reglas del juego. Okay. Que hemos sido nosotros. Ahí está la cuestión. Bueno, de repente, pues, este es el problema que vamos a tratar pues ahí posteriormente. Quien está escuchando dirá que me expliquen este juego. Está bien, pero eso nos pasamos del tiempo de nuevo. Lo vamos a dejar para el próximo episodio. Bien, por eso acabamos de explicar qué es el juego, porque es muy interesante, porque ahí estamos implicados nosotros. Es muy importante saber cuáles son las reglas de este juego. No, exacto. Y a dónde nos lleva. Es que por eso, porque estamos implicados, hay quien dirá, yo no me estoy divirtiendo. Sí. ¿Cuáles son las reglas? A ver. Esto es un juego ya muy serio, ¿verdad? Sí. Eso, definitivamente no es un reto. ¿Tenemos tiempo o...? Padre, vamos a dejarlo ahí porque llevamos 40 y tantos minutos y queremos mantener los capítulos en... Muy bien, pues cortamos aquí. Seguimos en una semana. Por favor, si está interesante, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Les esperamos el próximo jueves aquí. Saludos.